En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios, Señor Dios del universo. Alabado sea el Santo de Israel, que es Padre, que es Hijo Salvador y que es Espíritu Santo santificador. Bendito Dios, sabiendo que eres Espíritu y que moras entre nosotros y que estás para ayudarnos, para dirigirnos, para ayudarnos a clamar, para pedir lo que es correcto, lo que es grato y agradable a nuestro Dios Padre. Te pedimos que hoy nos inundes de tu presencia, que nos llenes de tu luz, que nos llenes de tu gracia. Anula en nuestra vida todos nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, todo lo que interiormente, los egoísmos, las vanidades, la soberbia. En este momento los afanes del mundo, toda preocupación. Llévate el cansancio físico, Espíritu de Dios. Danos ese suave descanso, reconfortado en el gozo y la alegría de Dios. Oh Espíritu de Dios, y purifícanos con tu fuego santo y poderoso. Danos a beber de esos manantiales que nos hacen vibrar interiormente, como el sediento cuando bebe sus aguas. Así como la sierva añora las corrientes de agua, así te añora mi alma, y Dios mío. Danos a comer de ese pan de vida que hoy encontramos en la palabra. Que se convierta también en esa espada que separa todo aquello que no debe estar aferrado en nosotros, para que podamos estar libres. Enséñanos, Espíritu Santo, a vivir libre. Enséñanos, Espíritu Santo, a encontrar en Dios nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra paz. Dirígenos, Espíritu Santo, para que nos gocemos, para que aprendamos junto contigo y vivamos en la verdad ante tantos errores y ante tanta dispersión, confusión en el mundo. Aquí estamos y nos disponemos de corazón, dispuesto para nuestro Dios. Guíanos, Espíritu Santo, fortalécenos, bendícenos esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos, sanando, liberando, abriendo caminos que tú puedes hacer, hermoso Espíritu de Dios, sobre cada uno de mis hermanos aquí presentes, por el motivo que hoy ellos se conectan, por el que están aquí. Todos esos deseos loables, sanos, santos en su corazón, para que sean acrecentados. Y también te pido por aquellos que han de escuchar más adelante, los que han de escuchar en diferido, para que también, hermoso Espíritu de Dios, tu poder, tu gloria se manifieste en ellos. Que sanación en el nombre poderoso de Jesús y por la fe de ellos puedan suceder. Que sean libres y liberados de todas esas ataduras y artimañas que el enemigo los envuelve. Sean libres en el nombre de Jesús por la fe y tomando en verdad esa fuerza. ¿Para qué? Para arrebatar. Porque el reino del cielo hay que hacer violencia para arrebatar el reino de los cielos, como Juan el Bautista. Bendito Espíritu de Dios, nos disponemos ahora en cuerpo, alma y espíritu, pidiendo que tu hermosa bendición nos acompañe ahora, dándonos el discernimiento, la comprensión de tu palabra, los oídos para escuchar como buen discípulo, la mente para que esté allí en dominio, para no dejarnos confundir de los aquellos pensamientos vanos. Y nos abrimos a ti, hermoso Espíritu de Dios, porque queremos recibir, queremos este momento dedicarlo con mucho amor, con mucha pasión, con mucho interés. Porque así es la voluntad de Dios, ese es el deseo de Dios, es la voluntad de nuestro Dios. Esa es la santa y perfecta voluntad de Dios, que sus hijos vivamos unidos a Él, buscando
meditando sus preceptos, sus mandamientos, su ley, buscándolo incesantemente, hambrientos de Él, amándolo, adorándolo en todo momento. Por eso queremos dedicar este momento del día antes de cerrar este día para adorarte, oh Dios, para darte gracias por todo cuanto nos has dado. Porque aunque parezca que es un día más, sabemos que para nosotros no es un día más. Todos los días son distintos. En 10.000 aproximadamente años de existencia, todos los días han sido diferentes, Señor. Grandiosa es tu obra y tu manifestación. Y gracias te damos por cada día que nos has permitido vivir, así como este día nuevo. Por aquellos días, Espíritu Santo, que nos has dirigido en la obra de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Aquí estamos y nos disponemos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor y Dios nuestro, que es grande y poderoso, vive y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Bueno, vamos a ver hoy el capítulo 19 del libro de Deuteronomio. Que tiene como título algo que dice como sobre las leyes de homicidio, tanto voluntario como involuntario, la pena de muerte y esas ciudades de refugio. Vamos a mirar a ver sobre esas leyes que iba dictando el Señor a Moisés. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Versículo número 1. Se escucha muy alto la música de fondo. Alguien que me diga. Se escucha muy alto la música. No. Por favor, repite lo que digo, que es que me estaban hablando aquí afuera, entonces no lo escuché, disculpen. No, estaba preguntando si estaba alta la música. Listo, muy bien. Sí, un poquito. Bueno, ahí la bajé. Dice aquí entonces, versículo número 1. Cuando el Señor Dios tuyo hubiere destruido las naciones cuya tierra te ha de dar, y tú las poseyeres y habitares en sus ciudades y casas, separarás 3 ciudades en medio del país. Mira que la solución a esta cuestión de dónde meter a los delincuentes, a todas estas personas que son peligrosas para la sociedad, la venía dando el Señor desde los antiguos tiempos. Apartar ciudades, apartar. Cuando te dicen apartar, que echar hacia un lado. Los gobiernos hoy, estos gobernantes, hacen negocio hasta con la vida de las personas y la salud. Porque vean, las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, los gobiernos, lo digo porque una persona que trabaja ahí me decía, yo no sé cuánto sea en realidad, pero sé que son miles de millones de pesos que utilizan para darle en programa de supuesta rehabilitación, porque eso no puede ser ninguna rehabilitación de los habitantes de calle. Pero ¿qué hacen? Van y cogen, le dan un plato de comida, los bañan, pero lo dejan seguir en las drogas. Y ese miles de millones de pesos que se gastan mes a mes y cada año, pues, también le dan un lugar para que vayan y se cambien y se bañen si quieren, bueno. Pero vuelven a lo mismo, vuelven a su delincuencia, vuelven a robar, vuelven a matar, y crean en la ciudad entonces ollas de pudrición y ollas de perdición. Vean, ¿qué hubiese si el gobierno cogiera entonces, cogiera ciudades? Ya no va a coger ciudades, pero coge ¿qué? Lugares de ciudades muy apartados, una finca gigante,
Por ejemplo, hubiesen cogido esa finca que cogieron de Pablo Escobar, que decomisaron, cógense, cérquenlo y metan a todas esas personas allí y bríndenle un tratamiento con toda esa plata que, miren, cogen toda la ciudad de Bogotá, todos los indigentes, todos los de Medellín, todos los de Bogotá, hacen una ciudadela para ellos. Y ahí en esa ciudadela establecen el tratamiento. Ahí como que dice, tienes que meterlo allí y ahí le establece un tratamiento. Son personas que no tienen familiares que ven por ellos. Bueno, están estirados en la calle. Ahí utilicen y hacen un bien para el ciudadano y para ellos. Para el ciudadano porque no vas a encontrar el peligro de salir a la calle que te atraquen por un billete, por una moneda, por un celular, que han matado por eso. Y para ellos porque tristemente es la única forma en que ellos puedan rehabilitarse. Tú tienes que cogerlos y llevarlos y meterlos, porque ellos no van a buscar el tratamiento. Entonces allí, ¿ellos qué? Son liberados y son tratados verdaderamente como debe ser, no poniéndoles un pañito de agua tibia, sino trabajar. Pero no, ¿por qué no lo hace? Porque también quieren sacar beneficio de eso. Y mira que aquí está, el Señor mandaba a sacar unas ciudades apartadas, ¿para qué? Para dar, bueno, aquí más que todo como para tratarlas como cárcel. Pero se puede tratar como rehabilitación. Entonces dice aquí, separarás 3 ciudades en medio del país cuya posesión te dará el Señor tu Dios, allanando con cuidado el camino, dividiendo en 3 partes iguales toda la extensión de tu tierra, a fin de que así tenga lugar cercano donde poder refugiarse quien anda huida por razón de homicidio involuntario. Homicidio involuntario. Esta será la ley o calidad del homicida fugitivo, cuya vida debe salvarse. El que hiera a su prójimo sin advertirlo, y de quien no consta que estuviese el día antes o el otro más allá ningún récord contra él, o sea, quiere decir aquel que no haya planeado el homicidio. Ahí lo que está diciendo es cuando tú lo ejecutas sin haberlo planeado. Por ejemplo, puede ser que tú vayas en tu carro y ibas normalito, no viste el pare, se te olvidó, ibas distraído, y le pegaste a una moto y asesinaste a esa persona. Ese se podría un homicidio involuntario. O sea, tú no planeaste eso. Entonces dice, si tú no planeaste eso, ya, a esos fugitivos, dice aquí el Señor, esa vida debe salvarse. Entonces dice, y de quien no consta que tuviese el día antes o el otro más allá ningún récord contra él, o sea, contra el que ejerce el homicidio, sino que de buena fe salió, por ejemplo, con él al bosque a cortar leña, y al tiempo de cortarla se le fue el hacha de la mano y saltando el hierro del mango hirió y mató a su amigo. Ese tal se refugiará en una de las sobredichas ciudades y salvará la vida. No sea que arrebatado de dolor algún pariente de aquel cuya sangre fue derramada, le persigue y prenda si el camino es muy largo y le quite la vida, no siendo reo de muerte, puesto que no se prueba que hubiese antes tenido odio alguno contra el muerto. Entonces mire que hay una pena diferencial para el que hace el homicidio involuntario del homicidio voluntario. O sea, las leyes, mira que las leyes que existen ya, que hoy tiene nuestra nación y muchas naciones, pues vienen establecidas desde mucho antes de la Biblia. Para que vea que sí se puede administrar, dirigir un país y una nación según los preceptos bíblicos. Toda esta gente que no cree en Dios dice que es una locura que un gobernante pueda ser temeroso de Dios y gobernar según los principios bíblicos.
Y por eso es que estamos así. Porque tenemos tanta gente que le parece desastroso que podamos gobernar una nación bajo los principios bíblicos. Entonces, una de las funcionalidades de las ciudades que eran apartadas era para que esas personas que cometieron ese error tan grave pudieran entrar en la ciudad y ahí encontraran a salvo. O sea, no todo el mundo podía entrar a esa ciudad. Ahora, tienen que tener en cuenta que la palabra ciudad, porque tú dices, pero imagínate tú, apartar 3 ciudades. Eso es demasiado si en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo no habían tantos habitantes como ahora. ¿Sí? Entonces, tienen que saber entender también que ciudades antes no es como las ciudades de hoy, también en ese nivel de extensión, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un corregimiento hoy en día, puede ser lo que era considerado una ciudad en ese tiempo. Entonces, se escogían unas ciudades para que la persona ahí se pudiera refugiar cuando cometía ese error y ahí poder encontrar una oportunidad de no ser, que no le hicieran daño, no lo mataran por el error cometido y así también poder comparecer. Entonces dice aquí, por eso te mando yo que repartas las 3 ciudades a iguales distancias entre sí. Pero ensanchando el Señor Dios tuyo tus términos, como lo tiene jurado tus padres, y en dándote toda la tierra que les prometió, con la condición de que guardes sus mandamientos y hagas lo que hoy te intimo. Esto es, que ames al Señor Dios y sigas sus caminos en todo tiempo. Añadirás otras 3 ciudades a las sobredichas, duplicando así el número de ciudades de refugio, a fin de que no se derrame sangre inocente en medio de la tierra, cuya posesión te dará el Señor Dios tuyo, ni tú seas reo de este derramamiento. O sea, trataba el Señor de evitar y quitar algo de la vida del ser humano y del corazón del ser humano. ¿Cuál es? ¿Cuál sería esa palabra o ese sentimiento que quería el Señor quitar de nuestros corazones, que hoy en día es algo que nos puede llevar a una ruina espiritual y que nos puede llevar mucho a pagar la gracia de Dios? Y esa palabra es la venganza. Quien tiene mucho deseo de venganza tiene mucha ira en el corazón y es suave, fácil que el enemigo pueda poseer ese corazón. Porque cuando se tiene venganza se tiene una fuerza, un ímpetu dentro de sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con la venganza, no sembrar jamás y nunca la venganza en nuestro corazón contra alguien porque nos hace. Hoy en día no por la muerte, pero si no nos hicieron alguna cosa que no nos gustó, entonces buscamos vengarnos de lo que nos hicieron, ¿no? Que en nosotros no estén en nosotros los pensamientos. Ojo, en nosotros no deben ni de los pensamientos, porque Dios conoce esos pensamientos. El Espíritu conoce esos pensamientos. No debe existir el pensamiento de venganza en nosotros. Debemos siempre dejar todo eso en manos de Dios, que sea Dios el que establezca la justicia, porque cuando el hombre ha querido establecer la justicia es allí cuando han aparecido todas estas cuestiones desastrosas en el ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tenemos en Colombia? Ahí tenemos la guerrilla, los paramilitares, distintas versiones de cada uno de ellos, que personas que quisieron tomar la justicia en sus propias manos. Henry. Y ahí tenemos, y mira cómo tenemos sumido a un país hoy en medio de tanta violencia, entre tanta división, porque unos hombres quisieron establecer justicia en sus propias manos, le pusieron unos ideales
a ese deseo de venganza, ¿sí? De establecer supuestamente justicia. Mira por dónde vamos, cuántas muertes, cuánto desastre, cuántas familias, cuántos desalojos, cuántos destierros, cuánto todo esto que cuando sacan a las familias de sus fincas, de sus ciudades, ¿cómo es que se llama? Cuando los damnificados. No es damnificado, cuando los andan errantes, que tienen que irse del pueblo, de la ciudad. Desplazados. ¿Cuántas familias desplazadas? Todo eso. Por causa de nosotros establecer la justicia propia. Por eso, hoy como cristianos nosotros no podemos siquiera en el pensamiento tener el pensamiento de establecer justicia. Si tienes, pedir a Dios justicia. Salomón, el rey David, leemos los salmos y ellos pedían mucho a Dios que la justicia, pero no establecieron ellos la justicia por su propia mano. Y eso era lo que quería Dios, que se pudiera conservar la vida de la persona, y por eso estableció esas ciudades y estaba intimando que no establecieran justicia por sus propias manos. Era la finalidad. Y resaltándole esto, con la condición de que guardes sus mandamientos y hagas lo que hoy te intimo, esto es, que ames al Señor tu Dios y sigas sus caminos en todo tiempo. Añadirás otras 3 ciudades a las sobredichas, duplicando así el número de ciudades de refugio, a fin de que no se derrame sangre inocente en medio de la tierra cuya posesión te dará el Señor Dios tuyo, ni tú seas reo de este derramamiento. Porque recuerden que toda la sangre que se derrama reclama, sobre todo si es inocente, reclama justicia ante Dios. La sangre habla, bueno, en términos espirituales sí, porque esa sangre llega hasta Dios. La palabra de Dios dice que todavía la sangre del justo Abel grita ante Dios la justicia. Bueno, así también ante los que a veces que tienen que ver con inocencia. Miren, por ejemplo, no sabemos exactamente, ellos estaban equivocados tal vez teológicamente en su fe, los pastores que mataron la familia. No lo vamos a mirar en términos de fe. Toda una familia que fue asesinada saliendo de la iglesia y todo eso, ahí cerca de la iglesia donde ellos iban, que fue en Aguachica Cesar, que ha conmocionado al país. Ya ha conmocionado al país. Entonces, ¿qué pasa? Mira que todavía, bendito sea Dios, que todavía no nos hemos acostumbrado a que tanta masacre nos desensibiliza, a pesar que ya hemos sido de un cierto nivel desensibilizado. Porque tú vas a otro país y otra nación donde no vean tantos crímenes y ver un muerto, eso para ellos es horroroso, sobre todo escuchar una masacre y todo eso. Para uno ya no es, uno ya está desensibilizado en eso, y uno escucha eso y le parece una acción más, un muerto más, un crimen más. Pero por algo, y siempre me pregunto, por algo, esto fue un crimen más. Porque dígame cuántas personas no están en nuestro país, eso ocurre a diario, los crímenes. Pero mira que este crimen de esta familia causó una conmoción a nivel de todo el país. Y era porque mucha gente se preguntaba, mira, esas personas eran personas creyentes. Ese hombre estaba predicando la palabra de Dios. Tal vez ellos estaban en negocios que no eran correctos, como dicen algunas versiones, pero estaba en esa parte, y eso hizo que creara una indignación en el país. ¿Cuánto más puede indignar Dios y ver que se derrama sangre? Imagínense tú, de toda una familia, es que de cualquier persona. Entonces ante Dios no hay que derramar sangre estableciendo justicia contra nuestras propias manos, y mucho menos nosotros levantar la mano para derramar sangre. La sangre
la sangre solo la derramó nuestro Señor Jesucristo para expiar. Y solo aquellos que el Señor permita que sean mártires. ¿Para qué? Para derramar la sangre. Pero el resto uno no debe derramar sangre para más nada, ni mucho menos hacerla derramar. Porque el Señor ha dicho que si se derrama sangre, nosotros, defendiendo la obra de Dios, y se levantan contra nosotros, es mejor que nosotros dejar que sea nuestra sangre la que se derrame, pero no sea que nosotros cojamos la espada como Pedro y le cortemos la oreja, como hizo cortarle la oreja del centurión, ¿no? Mira lo que hizo el Señor, le dijo, ojo con eso, Pedro, porque el que espada mata, a espada muere. ¿Sí? A espada mata, a espada muere. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Aliria iba a decir algo. Sí, Henry, de lo que decías hace un momento de esa sed de venganza, de ese odio, de esos rencores que guarda uno en el corazón tan fácil por otro, uno se encuentra con cantidad de personas que le cuentan a uno ese odio, ese rencor por una persona o por varias personas, y usted no nota que esas personas viven enfermas. En estos días me contaba un muchacho de una señora, que esa señora ya la hemos orado hace muchos años, la oramos en un grupo en 2 veces, y esa señora se sigue cayendo. Ella entra a la Eucaristía y no puede hacer la fila para comulgar porque se va al piso. Pero yo digo que es la debilidad espiritual en ella. Esa mujer odia a la mamá y ella dice que nunca la va a perdonar, que ella no es capaz de perdonarla a la propia mamá y a otras personas. Entonces, yo digo que es esa misma debilidad espiritual, como que, o sea, en el corazón de ella no le ha dado esa cabida a Dios, y por eso, por mucho que uno la ore, ella no deja entrar a Dios ahí. Y ahí está esa debilidad espiritual que vive enferma. Esa mujer vive enferma toda hora. Y así mismo como ella, ha encontrado una cantidad de personas. Así es. No hay cosa que... Mire, por ahí vi alguna vez, hace poco, un estudio que hicieron en esa universidad prestigiosa sobre los beneficios de la oración en la vida del ser humano. Y descubrieron que la oración produce que el ser humano pueda reconstituirse, sanarse interiormente, pero sanar, estamos hablando del cuerpo físico, de brindarle al cuerpo mejor recuperación, mejor bienestar. Y por eso es que la misma palabra dice, cuando tú estás en el camino de Dios, hasta la mirada te cambia. El amor de Dios te cambia, tu tonalidad es diferente, tu mirada es diferente, limpia, es pulcra, se ve lo sano, te ves lo sano, te ves joven, te rejuveneces. En cambio, claro, cuando tú vives en el odio, tanta maldad, eso se nota en ti, y ya tú no vives calmado, tú vives acelerado, tú vives disparando malas palabras, vives en conflictos. Así es la vida. En cambio, cuando tú estás en Dios y todo eso, no, tú guardas la serenidad en ti, hay sonrisa, ahí hay motivación, hay alegría, hay búsqueda de paz. En cambio, el otro no, el contrario, busca ¿qué? Crear la rivalidad, los problemas, el orgullo, la soberbia, todo eso aflora ahí en ese momento. Y es que la venganza es un sentimiento demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Experimentar venganza es apartar enteramente el espíritu de ti. ¿Cómo va a poder morar el Espíritu Santo en un corazón donde hay venganza? Donde tú quieres a veces quitarle, no sé, en el peor de los casos, la vida de una persona, pero también quitarle, no sé, algo material o quitarle el puesto. Por ejemplo, no sé, ¿dónde fue que escuché el caso de una persona, una mujer, que porque un hombre le quitó el puesto que ella quería, ella en venganza, pero él se la quitó de buena manera? O sea, no se la quitó, pues no, como si hubiese sido un concurso por el puesto y él se la haya ganado. ¿Qué hizo la mujer en venganza y todo eso? Vino y cogió y comenzó a mandarle amenazas de muerte
ya a nombre de la guerrilla. Entonces no se sabe si en realidad ella fue que contrató o ella se le inventó, total que hizo salir al hombre, inventándose con eso para ella poder quedarse con el pueblo. Entonces, así hay personas que hacen tantas cosas, tienen en su corazón, ¿para qué? Para conseguir un objetivo de ellos y a veces hacerle tanto daño a las otras personas, o a veces hay personas peor todavía, que no son felices hasta no hacerle daño a la otra persona. No soportan que haya otros que tengan ciertas cosas, le vaya mejor. Y se llenan de esa venganza y de esa ira. Y eso sí que hace que se aparte la luz de Dios, la comunión con Dios, el favor de Dios. Allí no puede morar esa gracia de Dios. Ahí no puede morar esa gracia de Dios. Mira el que dice entonces en versículo 11. Mas si alguno por el odio que tiene a su prójimo armare acechanzas a su vida y arremetiendo contra él le hiriere y matare, huyéndose después a una de las ciudades sobredichas, los ancianos de la ciudad de él enviarán a sacarlo del lugar del asilo y prendiéndolo lo entregarán en mano del pariente del muerto y se le quitará la vida. No tendrás lástima de él, y con eso quitarás de en medio de Israel el crimen cometido por la efusión de sangre inocente, a fin de que te vaya prósperamente. No te apropiarás ni traspasarás los lindes de tu prójimo, que fijaron los mayores en tu heredad, que te dará el Señor tu Dios en la tierra de que has de tomar posesión. ¿Ya? Entonces mire que si el delito fue planificado, si fue una acción de venganza, totalmente con alevosía, todo sentimiento, mire que dice, no hay allí que la protección. Ahí sí se entrega, debe entregarse a la familia, para que la familia pues diera la sentencia, que es la famosa ley que muchos conocen y decían acerca del ojo por ojo y diente por diente, que hoy todavía establece muchas naciones, por ejemplo Estados Unidos, que establece la pena de muerte. Son pocas ciudades en Estados Unidos establecen la pena de muerte para aquel que mate a otra persona, dependiendo del tipo de crimen, pero para la mayoría que son crímenes que son hechos con plena conciencia, pues también establece la pena de muerte, te da el Estado. Pero mira que en la ley con nuestro Señor Jesucristo ha querido quitar eso de allí. Entonces mira que si tú tienes en ti dentro el sentimiento de venganza, pues lo que vas a hacer dentro de ti es apagar la luz del Espíritu. Por eso hay que cuidar, porque recuerden que si hay algo que quiere crear el enemigo en nosotros es eso. ¿Por qué? Porque él está buscando siempre hacernos daño. Y para hacernos daño no se nos va a aparecer. Él va a coger a personas para que nos hagan daño, ¿sí? Para que nos perturbe. Entonces, hacernos que nosotros pues podamos caer en la trampa de todo eso que él planea y toma personas. ¿Para qué? Para hacer ello. Entonces uno tiene que estar muy sereno, tiene que estar muy fuerte en oración para que no dejarnos llevar de esos momentos y uno saber cómo manejar esas situaciones cuando el hermano nos está tratando de hacer daño y hacernos cosas malas. Porque si nosotros actuamos entonces de la misma manera, entonces no estamos haciendo nada, estamos haciendo lo mismo. Muchas personas hoy se quejan y dicen, no, pero esas personas, mira todo lo que hacen. Muchas veces hay personas que hacen lo mismo, sino que lo hacen a baja escala. Y por eso no se acaban las cosas, por eso no se acaba tanta maldad y todo eso. Porque voy a poner un ejemplo. Hay personas que dicen,
¿Ves? Ese señor, mira, violó a ese menor de edad. Ese merece que lo maten. ¿Ya? Entonces, con ese pensamiento y ese deseo en tu corazón sincero, pues, ¿qué estás pensando tú? Tú eres un asesino, a ti lo que te falta es el arma y ejecutarlo. Pero dentro de ti ya tienes un corazón asesino. ¿Cuál es la diferencia con el asesino? Que el asesino vino y cogió, por la rabia de eso, vino y ejecutó y llevó la muerte. Este lo ejecutó y lo llevó a cabo, pero tú no lo llevaste a cabo, pero tú tienes el mismo corazón de homicidio, de asesino como el otro. Y así están, muchos roban y cometen el robo. Hay otros que dirían, no, a mí me proponen, yo voy para esa y yo hago eso. O sea, tú también eres igual un ladrón al otro. Y por eso nuestro país es complicado, porque es que muchas personas se quejan de la corrupción que tenemos de los políticos y lo demás, pero en nuestra vida somos corruptos. Somos igual de corruptos a ellos. A nosotros lo que nos ha faltado es que nos den el mismo puesto de ellos y nos lleguen las mismas ofertas de ellos. Nos ponen la misma oferta en la mesa y el mismo puesto, es probable que caigamos. Entonces, por eso uno tiene que saberse examinar. Porque si tú eres fiel en lo poco, tal vez lo serás en lo mucho. Entonces, tenemos que tratar de cuidarnos interiormente, porque muchas cosas están ahí, es en el interior del ser humano. Y muchas veces se meten a la política porque supuestamente que para ayudar al prójimo y al pueblo, pero mentira, llevan dentro de sí que es la ambición. Entonces ahí está, ya eres un ladrón en potencia, eres un asesino en potencia. Por eso es que el Señor decía, el que desea a la mujer del prójimo es un adúltero. ¿Por qué? Porque la deseó, no lo ha consumido, pero ya la deseó de corazón. Eres un adúltero. Te falta de ser un adúltero consumado, pero ya lo eres ante el Señor. Porque Él lo dijo, que le deseara en el corazón. Entonces hay que tener en cuenta que en este tiempo, tal vez no estamos ante el Señor, el no llevarlo a consumación, sino que llevarlo a tu corazón, da cuenta del mismo delito. Y por eso es delicado. Ya el Señor no nos va a entregar para que nos den la muerte carnal. Pero eso nos puede llevar ¿qué? A una muerte espiritual. Nos puede llevar a que se nos sea quitada la gracia, se nos quede quitada la luz. No puede morar el espíritu de luz del Señor allí donde están todo ese tipo de cosas en el corazón. Entonces dice en el versículo 12: los ancianos de la ciudad de él enviarán a sacar. No, bueno, eso ya está. No tendrás lástima de él, y con eso quitarás de en medio de Israel el crimen cometido por la efusión de sangre inocente, a fin de que te vaya prósperamente. Imagínate tú, si estuviéramos en la ley antigua, todos estos grupos al margen de la ley que tenemos en Colombia, ¿qué les habría pasado? Imagínate tú, en la ley antigua. Y aquí nosotros los cogimos y los metimos de congresista. Imagínese usted. Y ahí tenemos uno que es presidente. Y ahí tenemos senadores. Tenemos gobernantes. Estamos plagados de gobernantes que ya están como dice, tan empatados en esa vida, que han pasado, primero han sido como criminales, ahora nos están gobernando. O sea, ahora nosotros nos gobiernan los criminales. O sea, eso denota que tenemos una sociedad tan mal, tan oscura, tan falta de Dios. Porque ¿cómo es posible que a nosotros nos estén gobernando? ¿Cómo es posible que estén en el Congreso personas tan criminales, tan corruptas, que hayan cometido tantos crímenes? Eso es una cosa que denota lo enfermo que estamos, lo ciego que estamos. ¿Cuánto nos falta a Dios? Porque si tuviéramos la luz de Dios, nadie que escogería para esas personas. Porque es cierto que hay poquitos gobernantes que tienen buenas intenciones, pueden haber muy poquitos, pero los hay, muy poquitos. Pero no, las personas también tontas en este mundo, por tontas ambiciones, se dejan comprar con una teja, con una bolsa de cemento y 50,000 pesos. Y después se están quejando de los mismos que escogen y comienzan a madrearlo, a decirle tantas palabras, se llenan de rabia, de odio y comenzar a proferir.
qué bobada, dañándose el corazón y la vida allí. En vez de pedir la luz a Dios, ¿para qué? Para tomar esas decisiones correctas en la vida. Entonces dice también aquí, en 14, no te apropiarás ni traspasarás los lindes de tu prójimo, que fijaron los mayores en tu heredad, que te dará el Señor tu Dios en la tierra que has de tomar posesión. No bastará para condenar a nadie un solo testigo, cualquiera que sea el pecado y el crimen, sino que todo se dedicará por deposición de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso depone contra un hombre, acusándolo de prevaricación, comparecerán los dos cuya causa se trata ante el Señor en presencia de los sacerdotes y jueces que fueran en aquellos días. Y si puede una extensa pesquisa hallar en que el testigo falso ha dicho mentira contra su hermano, le impondrán la pena que él intentó hacer caer sobre su hermano, y así arrancarás el mal de en medio del pueblo. O sea, si alguien se presta, eso es lo que llama, no levantes falsos testimonios ni mientas contra tu hermano. Y mira que hay una pena, si tú buscabas levantar un falso testimonio contra tu hermano para llevar una pena de muerte, pues ahora recaerá la pena de muerte sobre ti. Entonces eso también es muy delicado. Levantar los falsos testimonios contra el hermano, como prestarse para hacerle tanto daño a una persona, eso también es delicadísimo. Le impondrán la pena que él intentó hacer caer sobre su hermano, y así arrancarás el mal de en medio del pueblo, para que oyéndolo los demás entren en temor y de ningún modo osen hacer tales cosas. No te compadecerás de él, sino que le harás pagar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces mire que el Señor, mire que dice, para que así viendo que hay una pena dura, las personas puedan ¿qué? Sentirse atemorizadas, y pues eso restringa mucho más el querer hacer las cosas. Por eso es que la pena siempre debe existir cierto tipo de castigo, para que eso quede como un precedente a los demás. Porque si no hay castigo, no hay precedente, las personas no van a sentir que el temor para hacer eso. Por eso es que los padres deben castigar justamente a sus hijos, ¿ya? Con castigos que sean adecuados. A veces lo que los padres tienen que pensar es que los castigos sean funcionales y que sean adecuados, que tengan que ver también una opción de ayudar. Entonces, mira lo que dice ahí. No te compadecerás de él, sino que harás pagar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Esta es una de las citas bíblicas que tanto los ateos, los que están en contra de Dios, todos esos que son ateos prácticamente, critican de la Biblia y del cristianismo. Que dicen que hablan de un Dios vengativo, de un Dios que en realidad, ¿dónde está la misericordia si va a poner a hacer eso? Henry, ¿Sí? ahí miramos que Dios estableció esa ley al principio y él mismo vio que el pueblo no supo manejar eso, ¿cierto? Porque se le salía, el pueblo de Dios siempre se le ha salido de las manos todo lo que el Señor ha establecido. Y esa ley fue una de esas. Pero entonces, digamos, cuando
Cuando pasó, por ejemplo, cuando Josué entró a la tierra prometida con el pueblo y vieron las murallas de Jericó, sí, y entonces esos gigantes ellos no utilizaron armas, sino que oraron pidiéndole a Dios y Dios les dio muerte. Cuando Elías, eh, Elías derramó sangre, pero también le pidió al Señor que le diera muerte a unos soldados que fueron a capturarlo a él. Tres veces el rey envió grupos de soldados y tres veces le dio muerte, o dos veces, y a la tercera creo que fue que ya les permitió que los dejó vivos. Pero entonces cuando es así, que, o sea, por ejemplo, Pedro también, cuando le apartó el espíritu de vida a Zafira y a Ananías, también fue petición de él, ¿cierto? Pero es Dios quien hace ahí la obra, ahí no hay derramamiento de sangre. Así es. Lo que pasa es que eso es cuando tú lo interpretas a la luz del conocimiento de nuestra vida terrenal, pareciera que fuera así como ellos plantean, que hay una incoherencia entre el Dios de hoy y el Dios de ayer. Porque el Dios de hoy con nuestro Señor Jesucristo te dice, no maten absolutamente a nadie ni por nada que lo pidan. En cambio, supuestamente nos está diciendo el Dios de ayer que si ese hermano te mató por venganza o mató a tu hermano por venganza, con alevosía, con predeterminación, pensándolo y analizándolo, ahora tú puedes acceder y que matar. Ya podrías tomar tomar esa parte de hacer justicia. Ese hermano era hacer justicia, esa persona lo hacía así, si no había ningún motivo válido, porque estamos hablando que no existe ningún motivo válido. Vamos a suponer un hombre que mata a la mujer por celo, pero son celos que en realidad no existen, ¿ya? Y por ahí después y la mata y le hace todo eso. Lo que quiso Dios en ese momento, era que se erradicara todo aquello que podía ir en contra y dañar lo que era la comunidad. Quería dirigir, era un pueblo que fuera perfecto, un pueblo que fuera santo, que fuera obediente, porque siempre estableció desde el principio, no hagas esto. Pero resulta que el enemigo siempre ha sido parte activa, persistente, insistente siempre, de coger y pervertir y dañar todas las intenciones de Dios. Entonces él busca hacer que el hombre transgreda todos esos principios y leyes de Dios. Entonces en ese tiempo transgredir y hacer todo eso era como, por decir así, estar tan lleno de esa putrefacción del enemigo para poder hacer, porque antes todavía no se había degradado tanto la humanidad y el ser humano. Entonces, si eso sucediera porque ya el enemigo te había tomado a ti, te había dañado tanto, que decía, bueno, lo ha hecho y mira lo que le ha llevado a hacer. Entonces esa es una naranja que puede causar tanto daño a la comunidad, y Dios estaba preparando tener que un pueblo santo. Entonces no podían haber las manzanas podridas allí, pero se dio cuenta después, como dijiste tú, que los seres humanos no supieron administrar eso, porque entonces vinieron que los falsos testigos, vinieron aquellos que buscaban la manera para hacer que los demás murieran. Entonces ahora iban a existir matar sin justa causa, para hacerlo ver como si fuese una justa causa. Entonces se dieron cuenta que estaban tomando muchas decisiones en sus propias manos, según su propia justicia, muy desligado de lo que Dios dio a entender para ellos. Hasta, ¿sabes que hoy en día cogen y buscan beneficios de toda esa situación? Como por ejemplo hoy le pagan a los jueces para que los jueces dicten un fallo a favor de cierta persona.
aunque eso sea mentira y le haga daño a la otra persona. Bueno, tal vez esas cosas se comenzaron a dar y por eso se dañó tanto. Tanto el pueblo, el enemigo siempre ha buscado que dañar la forma de entender y comprender eso. Que pudo haber pasado también en ese momento. Bueno, ahí terminamos el capítulo 19 del libro de Deuteronomio. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Tienen ustedes algo adicional por comentar, por hablar? Enrique, siempre ha estado la debilidad de nosotros y es por esa falta de buscar de Dios y profundizar en la palabra de Él. Porque aunque el Señor puso esas leyes, miremos que cuando vino Jesús al mundo, existía la prostitución, el ladrón, el asesino, todo eso, y a pesar de que existía ese castigo, nadie era temeroso, pues muchos no eran temerosos y seguían practicando la maldad. Entonces por eso el Señor cambia el ojo por el amar, el perdonar, el comprender, y aún así miremos que hay países donde está la pena de muerte, como usted dijo ahora. En esta no lo hay, pero mire que en toda parte seguimos practicando la maldad y no somos ni temerosos ni Dios ni de las mismas leyes terrenales. Entonces yo digo que uno siempre le hace falta es el temor de Dios, porque el que conoce de Dios y es temeroso de Dios lucha por cumplir tanto las leyes terrenales como las de Dios. Totalmente cierto. Es que cuando uno tiene ese santo temor, uno nunca llegaría a tener que levantarse de esa manera. Si uno tiene temor de Dios y como dice, regaña uno a veces fuertemente a los hijos y le da pesar. Imagínate ahora levantarse contra alguien, levantar la mano y hacerle daño a alguien extraño o a los propios de uno. Porque el santo temor nos lleva siempre a nosotros a que nos caigamos en esas conductas que son extremas y de poder hacer daño. Porque Dios nos ha dado un corazón que es manso. Y en los corazones mansos no puede existir ese ímpetu ni el temor de Dios. Hay que tener, exacto, ese temor de Dios. Si hay temor de Dios, nunca va a existir el sentimiento de venganza, ni para matar, ni para hacer daño a nuestros hermanos. Así es. Bueno, ¿alguna otra apreciación